Vamos a estar muy gustosos de atenderlas el día de hoy. En el segmento anterior, Delia llamó comentándonos acerca de una condición dolorosa en la pierna, en la espalda y en la pierna, a la cual no le encuentra solución. Así que vamos a aprovechar que estamos con la doctora Sosa, a quien le damos la bienvenida, para poder atender el requerimiento de Delia como se merece. Rosario, gracias por estar con nosotros en el programa para hablar acerca de una condición que realmente es una piedra en el zapato, ¿no? Para el paciente, para muchos médicos también es desgastante tener pacientes que tienen dolor crónico inexplicable. Yo particularmente he tenido en alguna ocasión niños con dolores de más de un mes, 2 meses que no tenían ninguna organicidad concreta que pudiera decirle a los papás, oye, mira, no te preocupes, le duele esto porque tiene tal cosa, no había forma, ¿no? Entonces ahí es donde recurres a buscar un equipo multidisciplinario que va pues desde médicos, fisiatras, neurólogos, reumatólogos, psiquiatra infantil. Entonces es complicada la carga emocional de un paciente con dolor crónico. En el caso de Delia, que nos hizo la consulta, le prometí que se le íbamos a responder. Ella tiene dolor en la pierna, sus radiografías son normales, quiere saber qué cosa puede hacer para esto. Sí, muchas gracias, Pepe. A ti. Verdaderamente yo escuché con mucha atención la pregunta de Delia y como bien dijo el doctor Vidal, este dolor no es correspondiente a fibromialgia, ¿no? El dolor crónico no necesariamente siempre corresponde a una fibromialgia. La mayor parte de dolor crónico corresponde a los síndromes de dolor miofacial, es decir, un dolor de origen músculo-esquelético. Es un dolor que puede haber en las articulaciones, en los ligamentos, en las partes blandas o en el músculo mismo. Pero este dolor es generalmente difícilmente tratado con éxito, ¿no? Porque se genera una sensibilización segmentaria a nivel espinal que genera que el dolor sea recurrente, ¿no? Entonces, muchas veces también había otra consulta y decía, yo acudí a terapia física y me calma por un tiempo y luego vuelve el dolor. Lo que pasa es que la terapia física generalmente el efecto de los agentes físicos que utilizamos tienen un corto periodo de tiempo, ¿no? Sin un buen diagnóstico y sin un buen examen clínico no podemos seguir a la segunda etapa, que es la etapa de los procedimientos fisiátricos. En el caso de Delia es un dolor probablemente miofacial en el que a través del tiempo se ha organizado, tiene puntos gatillo dolorosos probablemente, tiene un área extensa de dolor y tiene otros trastornos probablemente autonómicos, sensitivos, asociados a este dolor. Entonces lo recomendable para ella sería que haga una consulta con un médico fisiatra porque existen otro tipo de tratamientos que ella pudiera... De eso vamos a conversar, cómo haces el diagnóstico, qué estudios hay que hacer, si recibes al paciente ya referido por otro colega o viene el paciente directamente a buscarte, porque muy poca gente está enterada de que el fisiatra actualmente tiene mucho más relación con el manejo del dolor. Pero antes de eso tenemos una llamada y es Milagros de San Martín de Porras, quiere hacerte una consulta. Milagros, buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Milagros? Mucho gusto. A nosotros por tu doctor, llamada. Mire, yo soy una paciente con hernia discal, ya hace más de 5 o 6 años. Y bueno, hace unos días, o más que nada en los últimos meses, siento dolores, obviamente constantes, ¿no? No parecidos al episodio que tengo cuando me presenta esto de la hernia, ¿no? Que tengo que calmarme con analgésicos y luego pasa. Pero hace unos días, por ejemplo, hace unos 5 días exactamente, me vino un dolor en las extremidades prácticamente, fuertísimas, no pude caminar. Las manos, ¿no? Entonces, sí me preocupa porque obviamente nunca me ha dado este tipo de dolor. Y bueno, quiero saber si es que necesito algún tipo de terapia o indicarme algún tipo de análisis para poder yo ¿Hace cuánto te diagnosticaron la hernia discal y en qué parte de la columna está tu hernia? Yo tengo en el 2008. Exactamente, me salió ya en la resonancia en el L4, L5, exactamente. Ok. Ahí, Bueno, ¿no? ok. Pero, muy bien. Sí, bueno.
Muy bien, Milagros, gracias por llamar. Vamos a estar atentos a darte una ayudita y un buen consejo. Hablaste de los síndromes miofaciales para referirnos a que la mayor parte del dolor crónico tiene que ver con el músculo, y cuando hablas de facial te estás refiriendo a esa membrana que envuelve a esa vaina que se llama fascia, ¿no? Que envuelve al paquete muscular. Los problemas lumbares de columna, ¿no?, también son asiento frecuente de dolor crónico, ¿no?, como en este caso, y recurrente, ¿no? Claro, exactamente. Yo hablaba de los síndromes miofaciales porque por lo general estamos acostumbrados a asociar el dolor a alguna estructura dañada, ¿no? Me duele la columna, entonces necesito una resonancia, y si en la resonancia sale que tenemos una hernia, entonces duele por la hernia, ¿no? Generalmente puede ser así, ¿no? En un 15% de pacientes el dolor puede ser debido a la hernia. Pero hay un 85% de pacientes que el dolor es simplemente por el acortamiento muscular que ocurre debido a que existe una sensibilización de ese segmento. ¿Cómo? Entonces, el acortamiento, y entra en un círculo vicioso, porque el acortamiento muscular es reflejo, provoca una compresión de las estructuras óseas y por lo tanto presiona el disco, que a su vez presiona la raíz y sensibiliza el segmento y ocasiona dolor. Si liberamos ese acortamiento muscular, vamos a liberar esa presión y por lo tanto calmamos el dolor. Muchas veces vemos esos pacientes con las lumbalgias y que acuden al médico y que la resonancia sale negativa, ¿no es cierto? ¿No? Sí, sí, normal, y también vemos pacientes con resonancia. Acá tomamos una resonancia, nos tomamos todos una resonancia, es probable que salga que alguno de nosotros tiene una hernia o una protrusión y jamás tuvimos una lumbalgia. Exacto. ¿No? Entonces, el acortamiento muscular genera una sensibilización segmentaria, genera una nociocepción porque envía una información. Empiezas a percibir esto como un problema. Exacto, entonces por eso es la cronicidad del dolor. Y ahora, Rosario, el paciente con dolor que llega al médico fisiatra y es evaluado por él, va a tener un esquema de tratamiento, ¿no? Con los diferentes actores de la medicina física y rehabilitación. ¿Podrías más o menos explicarnos en qué consiste el manejo del dolor en terapia física? Sí, lo primero es hacer una evaluación al paciente, y esta evaluación la realiza el médico fisiatra o el médico especialista en medicina física y rehabilitación, porque hay que tomar en cuenta muchos factores cuando el paciente tiene dolor crónico. Nosotros recibimos pacientes que ya han sido tratados generalmente por los diferentes especialistas y también por terapia física. También han recibido muchas terapias físicas. Hay pacientes que me dicen, he tenido 30 o 40 sesiones de terapia física y persisto con el dolor, ¿no? Entonces hay que partir de una adecuada evaluación y de un adecuado diagnóstico para verificar qué factores pueden estar perpetuando el dolor o condicionando el dolor. Aquí tienen que ver factores biomecánicos, las posturas, factores de la misma arquitectura ósea del paciente, no solamente el daño estructural que él tiene, ¿no? Entonces nosotros luego de la evaluación diseñamos un programa de tratamiento una vez que hemos decidido en qué etapa está del dolor, ¿no? En qué etapa está, si es una etapa crónica, pero digamos él tiene el músculo flexible todavía no hay un gran acortamiento muscular, ¿no? Todavía no hay puntos gatillo, todavía no hay una sensibilización segmentaria. Dependiendo de las etapas, entonces se diseña el plan de tratamiento, porque los agentes físicos funcionan en las primeras etapas. Así es. Pero cuando ya un agente físico no funciona, cuando la terapia física no funciona, hay que recurrir a los procedimientos fisiátricos. De eso vamos a hablar después de responder la llamada a Mercedes, que quiere hacernos una consulta y está en el Cercado de Lima. Mercedes, buenos días. Gracias por llamarnos. Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Mi consulta es concreta. Hace algunos años, 5 o 6, vengo sufriendo de episodios de vértigo. Entre los procedimientos que me han hecho, muchos por cierto, en el mes de marzo me hicieron una electromiografía por un tema de la cervical. Pero ¿qué pasa? Que al momento del procedimiento yo le referí a la doctora que cuando punzó el codo sentí demasiado dolor, demasiado extremo. Me dijo que era normal, que era un procedimiento incómodo. Esa es la palabra que usó, incómodo. Estamos julio y he tenido que recurrir a ya la reumatóloga, que hace unos 20 días me hizo una infiltración. Lamentablemente solamente me ha durado unos días, pero el dolor es intenso. Yo soy diestra, ahora tengo que comer con la mano izquierda, no puedo abrir una puerta, no puedo hacer cosas tan pequeñas como esa y el dolor es terrible. Doctor, quisiera por favor que me dijeran qué es lo que debo hacer. En el mismo sitio donde te estimularon para la electromiografía, ¿te produjo un dolor muy intenso y te persiste hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, doctor, y ya ahora me tiende hasta la mano y hacia arriba también. Y ese dolor yo no lo tenía, doctor. Yo fui por un problema de adormecimiento de los miembros superiores. Correcto. Ok, Mercedes, gracias por tu consulta. Es raro porque la electromiografía sí es un procedimiento incómodo porque te ponen los electrodos dentro del músculo y por eso hay que punzarte y eso duele, es incómodo. Lo raro es que le haya dolido tanto a la señora cuando la electromiografía pues se la haces a niños y no tiene por qué doler. O sea, de pronto ella tendría alguna zona ya predispuesta a este dolor para que le quede inclusive secuela, porque es como que te pongan un día una inyección, claro, ¿no es cierto? Porque todavía el electrodo es más chiquitito que una aguja. Y después salgas y tengas dolor el resto de tus días en el sitio donde te pusieron la inyección. ¿Qué podría haber pasado en este caso? Digamos, alguna hipotética explicación para esto. Bueno, probablemente desarrolló un dolor de tipo neuropático. ¿No es cierto? Está con una alodinia, siente que el dolor se está extendiendo y que no ha pasado, ¿no? Probablemente ya tenía la predisposición para hacer y simplemente ha coincidido con el examen, ¿no? Ahora, hablemos de este dolor neuropático después de contestar este Facebook, porque has tocado un tema que lo tenía ahí guardado en el tintero, era la pregunta del estribo. ¿Qué cosa es el dolor neuropático y por qué es tan complejo el abordaje y en el tratamiento? Doctor, en este caso, doctora, tengo lupus y deseo saber qué otros métodos hay para sobrellevar el dolor. Muchas gracias, María Jesús Zúñiga Arce. Lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, en fin, todas estas enfermedades autoinmunes van con dolor por la inflamación. La terapia física contempla y es parte importante del tratamiento para estos pacientes, ¿no? Así es. Sí, bueno, generalmente las enfermedades reumatológicas y en la fibromialgia es poco lo que podemos hacer con respecto al dolor para tener un resultado sostenido. Si no hay un buen manejo terapéutico del problema de fondo. Exacto, lógico. Debe haber un manejo terapéutico y lo que sí ganamos con rehabilitación es mejorar la funcionalidad, ¿no? Disminuir un poco el dolor, pero mejorar la funcionalidad. Brevemente, porque el tiempo es tirano, Rosario, ¿qué cosa es el dolor neuropático? Bueno, es un dolor de origen desconocido. Nuestro nervio toma unas conductas aberrantes y es como si estuviera encendido el timbre del dolor. Es nuestro nervio el que está enfermo en este caso. Bueno, tiene una hipersensibilidad, ¿no? Es una hipersensibilidad. Se altera por completo. Se altera la respuesta dolorosa, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? El manejo es un poco difícil. Rosario, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte en el programa. Un gusto. Espero seguir contando contigo para hablar acerca de dolor, Gracias. Dolor crónico y sobre todo dolor neuropático porque da bastante para hablar. Nos vamos a un corte rapidito y venimos con la última parte del programa.